Hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos muy solos, desorientados, apesadumbrados por las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Buscamos la ayuda de Dios desesperadamente y quisiéramos oír su voz. Quisiéramos que Dios se manifestara y nos mostrara el camino por el que nosotros debemos de andar. A veces buscamos a Dios en los grandes milagros. Esperamos truenos, voces del cielo, señales que nos sacudan, alguna visión de noche en algún sueño que pudiera decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿qué tal si Dios nos estuviera hablando desde hace mucho tiempo, a través de un susurro, a través de un pequeño detalle sutil que nosotros no hemos podido poner atención y quizá ha pasado desapercibido para nosotros? ¿Qué tal si su presencia habitara en los pequeños detalles de cada día y no lo hemos podido notar? El día de hoy este tema que traigo para ti se titula Dios en los pequeños detalles. Mi nombre es Sammy Esparza y espero que este tema sea de bendición para tu vida espiritual y te pido que me ayudes compartiendo este mensaje con todas aquellas personas a las que creas que les pueda ser de bendición. En la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Elías. Él esperaba encontrarse con Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto, pero curiosamente no fue ahí donde lo encontró. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 al 12, dice la palabra: vino un viento grande y poderoso, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Nos damos cuenta que Dios estaba en este pequeño susurro, en lo más delicado, en lo que casi pasaba por desapercibibido. Hay momentos en los que nosotros recibimos un mensaje justo cuando más lo necesitábamos leer, una palabra de consuelo, una llamada de alguna persona, una canción que suena justamente en el momento oportuno y que nos alimenta nuestra alma y nos reconforta el mensaje que tiene preparado para nosotros. Esto no es ninguna casualidad. Muchas veces descubriremos que es nuestro Dios hablándonos con ternura y de muchas formas en las que nosotros a veces lo tomamos en desapercibido. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 30, versículo 21, dice: entonces tus oídos oirán una voz detrás de ti que te diga, este es el camino, andad por él. Por años he deseado que la voz de Dios se manifestara en mi vida y poder hablar directamente a mí para saber exactamente lo que he de hacer. Pero quizá pasaría lo mismo que con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel escuchó la voz allá en la montaña diciéndole: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, fue tanto el terror del pueblo que prefirieron que Moisés hablara directamente con Dios y después ellos le transmitieran la palabra a ellos, porque realmente la voz de Dios y su presencia, aunque nosotros la tenemos como un Padre tierno, también es un Dios todopoderoso, que cuando nos diga lo que tenemos que hacer, no tendremos oportunidad, tendremos nosotros que oír y obedecer. Pero hay muchas personas que aún oyendo la voz de Dios de forma directa, simplemente decidieron desobedecer a Dios. Lo hizo Moisés y lo hicieron muchos hombres a los cuales se les daba una orden directa por parte del Señor, porque ellos aún cuando escuchaban la voz de Dios, de esto no se trata de aprender a conocer la voluntad de Dios en los pequeños detalles y también en la voz directa del Señor que encontramos a través de su palabra. Jesucristo mismo se detenía, como sabemos, en lo pequeño. En medio de las multitudes, él veía lo que nadie veía, tocaba al intocable, escuchaba al que no quería ser oído, lo que otras personas callaban. Una vez una mujer enferma, como sabemos, esta mujer estaba tratando de tocar al Señor y cuando por fin logra tocar, aunque sea un flequillo de su vestido, dice la palabra de Dios que ella entonces fue sanada y el Señor pudo pasar por alto este detalle. Sin embargo, nos dice la Escritura que se detuvo, hizo tal alboroto preguntándole a todos quién le había tocado hasta descubrir quién era esa mujer. Y ella, temblando de miedo, le dijo: Señor, perdóname, porque ella realmente estaba inmunda a través de su enfermedad y no debía tocar a nadie. Mas, sin embargo, ella por fe tocó al Señor esperando poder ser curada y efectivamente encontró la sanidad. Esta mujer no era notada por nadie. Nuestro Señor Jesucristo la vio. Este pequeño detalle de haber tocado solamente el vestido fue suficiente para que ella pudiera sentir el poder de Dios y darse cuenta que ahora la sanidad había llegado a su vida. Los pequeños detalles que para el hombre pasan desapercibidos, para nuestro Dios no lo hace. Lo pequeño delante del Señor a veces es lo que se muestra para que nosotros podamos descubrir su voluntad. El Señor ve, el Señor siente, el Señor responde en nuestra vida y hay que aprender a escucharlo con nuestro corazón. En la creación entera es un lenguaje divino. Cada detalle grita la presencia de su Creador. ¿Usted se ha dado cuenta cómo florece una flor sin hacer ruido? Esta hermosura que nos dice la palabra del Señor, que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria como uno de estos lirios del campo, y el Señor, con su amor y su poder, dice, la viste de esta forma. Es realmente el amor y la misericordia que Dios tiene en los pequeños detalles. No tenía por qué hacerlo, pero lo hace. Como el cielo cambia de color en silencio al amanecer. Son pequeños detalles que pueden hacernos a nosotros traer paz a nuestro corazón cuando empezamos a notarlos y nos damos cuenta del poder que tiene Dios y cómo Dios se manifiesta y su belleza, su hermosura, su sabiduría se muestra en los pequeños detalles. En el Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 2 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día. Así que nuestro Padre Celestial, a través de los pequeños detalles, siempre ha mostrado su sabiduría y su conocimiento. Usted puede recordar cuando nuestro Dios se presentó ante Job y le mostró realmente su poder a través de estas preguntas.
preguntas sencillas sobre cuánto tiempo gestaría un animalito, sobre las cosas que a lo mejor nosotros como seres humanos ni siquiera nos ponemos a pensar en ellos, y nuestro Dios nos muestra su poder y su sabiduría al darse cuenta que Él no pasó por alto ninguno de esos detalles. Nuestro Dios también se manifiesta en el amor humano, en una mirada que comprende, en el perdón que se ofrece sin condiciones, en una simple presencia que nos dice: yo estoy contigo. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, versículo 12, si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros. Sí que a veces también no pensamos, pero nuestro Dios a través de sus hijos nos muestra su amor y su misericordia. A través de su palabra, estos enviados de Dios llegan a nuestras vidas y traen consuelo a través de la palabra, a través de un pequeño mensaje, una ayuda inesperada, una sonrisa cálida, un abrazo, una mirada, un momento tierno, aún con nuestros propios pequeños, nuestros hijitos al llegar a casa. Son momentos que si aprendemos a disfrutarlos, pueden traernos grande paz a nuestro corazón y aprenderemos el mensaje y la voluntad de Dios a través de estos detalles. A veces no es una voz audible. Quisiéramos, como ya lo dijimos, desearíamos oír la voz de Dios, pero es peligroso. A veces esto es algo que no ponemos a pensar. La voz de Dios tiene poder. Y Dios en su misericordia quiere que nosotros le busquemos a Él. Cuando tú le buscas, Él te va a encontrar. Nos dice la palabra claramente que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Es nuestro Dios quien se busca la forma, a veces de maneras muy creativas, para llegar a nuestra vida y darnos a conocer su voluntad. Así que no siempre, y no será una voz audible, no es una visión ni un milagro, es solo un pensamiento que no se va. Algo que llega a su cabeza y que le invita a estudiar su palabra, a buscar del Señor, a perdonar, a poder hacer cumplir su voluntad. Algún pensamiento que llega a nosotros y que de pronto nos motiva a hacer aquellas cosas que sabemos que Dios está buscando para nosotros, nuestro bien, está buscando que hagamos las cosas conforme a su voluntad, y este mensaje nos llegará. Un impulso de hacer algo bueno, de ayudar a alguien, de tenderle la mano a un amigo, de llamar a nuestros padres, de poder perdonar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro esposo, a nuestra esposa, o poder acercarnos más al camino del Señor. Los himnos son especiales, los cantos en la radio llegan justo en el momento preciso. Incluso hasta Facebook puede trabajar en favor de nosotros. Cuando nosotros estamos buscando la palabra de Dios, se dará cuenta que muchos mensajes llegan de manera precisa a nuestra vida, y tenemos que aprender a buscar al Señor en ello. Hay personas que abren la palabra y se encuentran en un versículo aquel mensaje que tanto necesitaban, y ahí está, como si Dios lo hubiera preparado para nosotros. Simplemente nuestro Dios nos está hablando. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. No es casualidad cuando este versículo te sacude, cuando alguien te dice justo lo que necesitabas escuchar, cuando sientes ese fuego suave en tu corazón que te empuja a actuar y a hacer su voluntad. Es el Señor que busca que nosotros le obedezcamos y le oigamos. Dios puede hablarnos a través, como ya dijimos, de un himno, de una canción, una pequeña escena de una película, una plática con un amigo, una llamada inesperada, a través de este mensaje que aparece sin que nosotros lo hayamos solicitado, que parece que realmente ha sido grabado por ti. De personas que cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios los domingos, piensan que estos mensajes fueron preparados para ellos. Ellos sienten realmente que nuestro Dios o que alguna persona le ha dado la información al predicador para que pueda predicar justo lo que ha estado haciendo en su vida. Y no es chisme. No es que alguien haya informado, es que Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe enviarnos su palabra a tiempo, y necesitamos poner atención a estos mensajes que abren nuestros oídos. Nuestra atención se presta al momento en que escuchamos esa palabra indicada. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que esa palabra llegue a nosotros. Las conversaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros amigos, donde sin saberlo nos están dando una palabra de esperanza, un mensaje de aliento, una palabra que nos ayuda a poder salir adelante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Dios habla. Nuestro Señor Jesucristo nos habla, y habla a veces fuerte, a veces nos habla en voz baja, pero si tú afinas tu oído, aprenderemos a escucharlo. Y no necesitamos esa voz audible de la cual mucha gente pregona. No son a través de esos sueños misteriosos que encuentras en la noche y que no puedes darle una interpretación. En los pequeños detalles, en las cosas más sencillas, ahí en tu propia palabra, ahí en la Biblia encontrarás exactamente lo que tú tienes que hacer en tu vida diaria. Ese es el Espíritu del Señor llamándonos en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo silencioso. Tal vez Dios ya te habló hoy y no lo has escuchado. Hay que abrir nuestros oídos porque tenemos que aprender a oír la voz de Dios en los pequeños detalles. Tal vez hoy no sientas ese fuego interno, no veas los milagros, no encuentras revelaciones dramáticas, pero observa otra vez en tu vida. Observa, escucha. Quizá Dios te está hablando desde ese rayo de sol que entra por tu ventana, porque lo puedes ver. Ves su hermosura, ves su belleza y te trae paz. Quizá Dios te está hablando también a través de ese abrazo familiar, ese buenos días en la mañana que te hace sentir vivo, que te hace sentir que tienes a tu familia, que estás en casa, que todo se encuentra bien cuando llegas a tu hogar y te reciben incluso tus pequeñas mascotitas, o tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, con un abrazo, con un beso, y te hacen sentir en casa, bienvenido, y haces de esta forma, puedes sentir la presencia de Dios a través de este consuelo pequeño, algo que no esperabas. Una pequeña flor, un silencio, una lágrima, una sonrisa.
Nuestro Padre Celestial, como dijimos, es muy creativo y busca formas a veces muy curiosas de poder llamarnos la atención. Es importante que tú abras tus ojos y tus oídos y que comiences a notar cada pequeño detalle donde sentiste paz, consuelo y dirección, para que de esta manera puedas empezar a acostumbrarte y a ejercitar tus sentidos, para que tengas ese diario constante de gratitud, de paz en tu corazón, donde la palabra de Dios llegue a tu vida y pueda realmente orientarte y guiarte. Quizá debemos orar más. Oremos en la mañana, cuando tengas preocupación, cuando tengas ansiedad, pídele al Señor que te guíe, que te dé su dirección, para que a través de su palabra, a través de su mensaje pueda llegar a nosotros lo que tenemos que hacer, porque cada detalle en nuestra vida tiene huellas de la eternidad, es decir, eso es parte de nuestro Dios. Dios está en control de todas las cosas. Nada pasa desapercibido, dice este famoso dicho que las personas creen que está en la Biblia, pero que es muy cierto, que no hay ni una hoja en un árbol que no se mueva, sino es su voluntad. Es muy cierto, no está en la Biblia, pero es verdad, nuestro Dios tiene control de cada detalle, por muy insignificante que nos parezca, es ahí donde nuestro Dios actúa y nosotros aprendemos a escucharlo. Dice en Mateo capítulo 6 y versículo 26, cómo nuestro Señor Jesucristo quería que miraran en las pequeñas aves que salían en la mañana. Dice, mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan, sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? Así que nuestro Señor decía, mira al pajarito. Es un mensaje sencillo. ¿Ves al pajarito? ¿Lo ves preocupado? Él sale por las mañanas y busca el alimento y nuestro Dios le alimenta. Dice, si Dios cuida de los pájaros, ¿no va a cuidar también de ti, hombre de poca fe? ¿No vales tú mucho más? Cómo nuestro Dios nos enseñó desde sus parábolas, las historias que Cristo nos transmitió, a poder poner atención en estos pequeños detalles que pueden traernos grandes enseñanzas a nuestra vida diaria, como habíamos hablado acerca de los lirios del campo. Así que podamos pedirle a nuestro Dios que nos guíe y que nos dé su voluntad. Ora al Señor constantemente, pídele que abra tus ojos para que puedas ver en su mano, en la mano del Señor, en todo lo que tú haces, para que puedas aprender a ver a Dios en tus caminos, en lo cotidiano. Pídele al Señor que te dé un corazón que se maraville de lo sencillo y que no esté esperando estas grandes cosas estrepitosas que con el tiempo muchas veces solamente nos confunden en nuestra vida diaria. Pídele a Dios que te ayude a encontrarte y no solamente en las cosas extraordinarias, sino en lo simple, en lo verdadero, en lo pequeño. Así que este es el mensaje que quería compartir contigo en esta hora. Quisiera preguntarte finalmente, ¿y tú dónde viste a Dios hoy? Cuéntanos en los comentarios, porque tu pequeño detalle podría ser la gran señal que otra persona necesita. Que Dios te bendiga en esta tarde y que este tema sea de bendición, aprendiendo a mirar a Dios en los pequeños detalles.